Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video más para Radio San Ramón. Hoy día estamos con Miguel Fuentealba, a quien le vamos a preguntar un poco porque él es hijo de uno de los grandes dirigentes de la población lavandera, que conoce bien lo que es la historia de esta población, de la que vamos hoy día a conocer cómo se fue fundando, cómo se fue generando, cómo se fue gestando esta población. Hola, Miguelito, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, muchas gracias por invitarme. Estoy Qué muy bien. bien, gracias. Miguelito Fuentealba, ¿cuántos años tú vives acá en la población lavandera? Bueno, llegamos con mis papás más o menos el 68. El año 68. Así es. Llegamos con mi mamá, mi papá y mi hermano y yo. Llegamos los cuatro a vivir acá, lo que hoy día es la población lavandera. ¿Recuerdas el momento que llegaste a esta población? ¿Cómo fue ese momento? Porque todo tiene que ver con la historia, un momento histórico. Ustedes venían ¿te acuerdas del lugar que venían hacia acá? Sí, pues bueno, nosotros llegamos como familia junto a otras familias más. Porque la toma de terreno de la 26 de enero, que de ahí vienen nuestros orígenes, se realizó en Venancio Leiva con San Francisco. ¿Ya? Y ahí estuvieron un tiempo los pobladores y a posterior se trasladaron a donde actualmente vivimos, que es lo que se le llamó el primer sector de la bandera, que es prácticamente lo que es la unidad vecinal número 10. Ahí llegó una cantidad que no recuerdo bien cuántas familias llegaron, pero puedo averiguarlo. Una comito lo supe, pero se me olvidó con el tiempo. Lo que hoy día Barcelonina, Goicolea, San Francisco y Avenida La Bandera. Pero la gente de la 26 de enero, después cuando ya se comenzó a poblar de manera más institucional, pasaban mediante la torre hacia el otro lado, llegaba más o menos hasta Ignacio Serrano, por ahí. Y con el tiempo después se ubicó gente de la 26 de enero en lo que es hoy día la unidad vecinal número 3. Eso un poco por Ricardo. Claro, o sea, sí, esto da como todo un tema de conversación, producto que siempre se ha hablado de la 26 de enero, la historia de la población lavandera. Se dice que de alguna forma esto se fue poblando más o menos el año 69 por sectores, Claro. O un poco antes quizás, y que luego llega la 26 de enero. O sea, hay una historia que los primeros meses del año, no sé, 68, 69, empezó a llegar a poblarse en la operación Sitio, lo que es la bandera. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y luego el año siguiente, que sería el año 69, dio yo, llegaron lo que es la parte de la 26 de enero. Claro, correcto. ¿Tú un poco recuerdas cómo se dio esa toma? ¿Cómo ustedes llegaron? ¿Se tomaron en la noche o simplemente le asignaron algún lugar? ¿Vivieron primero en carpas sin los sitios, o llegaron ya cuando los sitios estaban marcados? Mira, en esa época, bueno, yo podría decir que llegamos a vivir con mi familia, mis padres, un poco por casualidad. O sea, no fue, digamos, algo que se haya planificado, digamos, porque mi papá tenía un buen trabajo. Él era un obrero que trabajaba en Madeco, fue dirigente sindical ahí. Y nosotros en ese momento vivíamos en lo que hoy día es el bosque, que esa vía se llamaba Vía Toesca. Y en Madeco había una cooperativa que compró un terreno más o menos grande para poder, digamos, ahí sus trabajadores puedan vivir, digamos. Y ahí a través de la cooperativa ellos pueden adquirir un terreno para poder vivir, digamos. Ahí nosotros vivíamos. Y bueno, en esa época mi papá nos visitó el padrino de matrimonio de mi papá, nosotros estábamos muy chicos con mi hermano,
y ellos salieron a tomarse una pilsen. Hoy día una cerveza. Pero en esa época se llamaba, los viejos le llamaban pilsen. Se salieron a tomar una pilsen. Y fíjate que con el tiempo yo identifico exactamente dónde estaba esa botillería, que hoy día podríamos decir que estaba en Juan Williams. Tú atraviesas San Francisco y en la próxima esquinita, que esa calle hoy día se llama Nuevo Oriente. De ahí hacia el sur se instaló el campamento. Entonces ellos estaban ahí tomando su cerveza y de pronto miran como hacia la zona sur de donde ellos estaban y le dicen, oiga, ¿sabe que hay gente peleando? ¿Qué pasará ahí? Entonces el dueño de la botillería les dice, mire, lo que pasa es que esa gente se están tomando esos terrenos y llevan 2 días ahí peleando con el grupo móvil que estaba en esa época. Entonces los sacan y ellos después vuelven en la noche y en eso están. Pues. Entonces ellos se tomaron su cerveza y fueron a mirar, pero bien de cerca. Y habían como unos pequeños montículos de piedras, tierra, qué sé yo, ellos se pararon, muy cerca de lo que estaba ocurriendo. Entonces mi papá me cuenta que los pacos le estaban sacando la cresta a la gente. Entonces él, como tenía cierta formación para este tipo de cosas, de autodefensa que le enseñaban a los sindicatos, a los trabajadores en ese tiempo, comenzó como a dar instrucción a la gente y les dijo, júntense entre 4, júntense, y empezó a gritarles. Entonces la gente los miró a ellos y comenzaron a juntarse entre 4 y comenzaron a defenderse de mejor manera y así pudieron pasar por encima de los carabineros y finalmente ya la cosa se emparejó. Los pacos arrancaron un poco, pero después vinieron a la ofensiva y salieron detrás de ellos. Así que los 2 viejitos, eran más jóvenes. Hoy día mi papá tiene 93 años. Estamos hablando de una situación que pasó, que se dio el año 1968, 67, por ahí. Por esa época. Entonces ellos arrancaron, le llegaban los palos en la espalda, llegaron. Entonces después mi papá volvió en la noche y se encontró con una asamblea, porque los pobladores estaban reunidos. Y ahí se encontró en una discusión que hoy día, después él se enteró de que ahí había, digamos, una disputa de poder en términos de quién conducía ese proceso, o era el Partido Comunista o era el MIR. Porque la toma de la 26 de enero la organizó el Partido Comunista. Ellos fueron quienes en sus orígenes tuvieron la iniciativa de juntar a esta gente que venía de distintos lugares de la periferia de Santiago. Estamos hablando de la toma que se hizo en Venanza Leiva con San Francisco, en esa columna que aún queda ahí algún... entre Oriente y San Francisco, claro. Ahí llegó el campamento de 26 de enero, ese fue su origen, digamos, de inicio, digamos, de la toma. Entonces ellos llegan en la noche, ellos llegan con mi mamá, a nosotros nos dejaron durmiendo en la casa y se encuentran con esta discusión política. Entonces estaban ya casi a punto de irse las manos. Entonces mi papá, había un muchacho que le dice, oye, poneme la escalera porque voy a hablar. Pone la escalera y les dice, se dirige a la gente, a la asamblea, y le dice, bueno, yo creo que hay que darle oportunidad a estos compañeros que se ven más organizados, que pueden conducir de mejor manera el proceso, pero démosle una oportunidad, démosle una semana para que estos compañeros que son jóvenes, que se ve gente preparada, démosle oportunidad una semana, si lo hacen bien, se quedan, si no lo hacen bien, se cambia, digamos, a estos otros compañeros. ¿Qué les parece? Ya, sí, ya. Pues. O sea, tu papá en este caso, don Clotario, se subió arriba de una escalera a dirigirse a la asamblea. Claro, eso fue como son situaciones así como vienen en el detalle, pero ocurrieron así. Pues. Y después se cierra la asamblea y se le acerca ahí, llegó Víctor Toro, Miguel Enrique, que estaban ahí, que eran los máximos dirigentes del MIR. Llega Conrado, Víctor Toro, andaba Batista Banchowe.
la plana mayor también. Y le dan las gracias, le dicen, oye viejo, muchas gracias por ayudarnos, por apoyarnos, que si no, bien compañero. Que sí. Bueno, y de ahí con mi papá nace una larga amistad pues, con Víctor Toro. Después ellos se reunían la plana mayor del Mira ahí en mi casa, en el bosque, porque mis papás tenían casa, pues tenían su situación resuelta. Y cuando se traslada la gente, porque fue la época de Frei, de la operación sitio, Frei le otorga los sitios a este grupo de pobladores, ellos se trasladan y mi papá decide, o toma la decisión de venirse a vivir al campamento y deja ese lugar, lo entrega, qué sé yo, donde vivíamos, teníamos muchas comodidades en comparación con la gente que está viendo la toma. Y me acuerdo siempre, nunca se me va a olvidar ese día que me parece que era un día domingo, una fila de carretones enfilándose por lo que hoy día es Nuevo Oriente. Yeah. Llegamos a Nuevo Oriente hasta Cerro Negro con Picuña Maquena, cruzamos y llegamos ahí a lo que hoy día es Goicolea con San Francisco. Y llegamos acá y bueno, veníamos en carretela. Y de pronto estábamos todos abajo y debajo de los tableros aparece Víctor Toro. Y levanta todos los tableros y da un grito así como ¡wow! Así como asustando a la gente. Claro, y él venía escondido ahí porque además venía como en clandestinidad, digamos, él venía como hace rato. Bueno, es un poco lo que recuerdo de ese primer día que llegamos a donde hoy día vivimos. Eso es Ricardo. Y ahí se instalan. Ahí se instala toda la gente con carpas, con frazadas, con sacos de harina que ellos cosieron y armaron sus carpitas, y ahí se puso a vivir la gente. Sacaron sus joyas, hicieron fuego, comenzaron a hacer pan amasado y así se comenzó de cero. Ya. Se comenzó de cero toda se vinieron en carretones con caballo, o sea, claro, y traían sus cosas arriba. Claro. Gente venía, claro, con bolsitas, carretones de mano, carretelas con caballos, gente caminando, era una procesión de gente. Y una vez instalado acá ya se quedaron instalados inmediatamente en los sitios, o primero la distribución, ¿cómo fue ahí? No, ahí se ordenaron, cada cual puso su espacio, en su espacio puso su carpita. Y pasó un tiempo hasta que ya se institucionalizó, digamos, la entrega de estos sitios, donde ya después vino la gente de Servio, rayó con cal, digamos, cada espacio, pusieron cercos de alambre para que estuviese bien identificado el lugar que le iba a tocar a cada uno, digamos. Pero esto fue también sujeto de una lucha, ellos fueron, hicieron marchas de acá mismo, al centro de Santiago, fueron a lo que hoy día es Servio y fueron a reclamar, a exigir, digamos, el derecho a la vivienda, claro, una vivienda digna. Digamos. Qué bien. ¿Y tú te acuerdas un poco de los dirigentes de esa época? O sea, estaba Don Clotario, estaba Miguel Enrique, estaba Conrado, estaba la Raca Silva, ¿había más gente ahí que tú te acuerdes? Sí, claro, o sea, bueno, a lo que es la plana mayor del MIR nunca... Yo no recuerdo, no tengo, digamos, noción de haberlos visto. La verdad que éramos chicos. Pero sí habían otros dirigentes que uno se acuerda, porque además, con el tiempo ya en dictadura, Conrado lo volví a ver. Pues. De hecho, hasta el año 2000 lo vi a él. Ahora lo he visto, digamos, en algunos videos. A Víctor Toro, yo me acuerdo de él. Estuvo muchísimas veces en mi casa, estuvo en la noche almorzando. Muchas veces durmió ahí. Que se yo, él llegó a ser muy amigo de mi papá. Y mi mamá eran muy, aparte compañeros muy amigos. Bueno, Conrado, por supuesto, la Pelusa, yo aún me acuerdo de ella. Y había un grupo también de gente del Melo, me acuerdo. Un compañero que le decían Condoro, que él formaba parte de la familia Castillo, una familia, digamos, de gente... todos dirigentes, gente que luchó mucho y le debemos mucho a ellos también. Bueno, y vecinos, que sé yo, que hasta el día de hoy los veo, pero... Oye, un poco, Miguel, cuando uno piensa en todos los dirigentes que uno nombra,
de Conrado, no sé, Víctor Toro y otros, estas personas no venían de otro planeta, estos eran fruto de ser dirigentes de sus propias organizaciones, que en algún momento fueron como sobresaliendo para dirigir lo que eran los movimientos sociales. Entendemos que Víctor Toro vivía acá cerca, en el Sauce, tenía su familia y él, y los otros también deben haber venido de por acá, no tan lejos, me imagino, los demás dirigentes, no sé, bueno, uno no sabe. Claro, yo no sabría decirte, no sabría decirte, yo la verdad en mis ojos de niño no, ellos estaban ahí nomás, o sea, Claro. yo pensaba que vivían acá, dormían, bueno, cada cual de ellos tenían sus parejas, sus compañeras, qué sé yo. ¿Alguna anécdota viviendo dentro del que tú te acuerdes como niño de ese periodo que hayan ocurrido acá dentro de lo que era la toma donde ustedes estaban viviendo? Bueno, como niño uno en los juegos y cosas que de repente uno puede rescatar. Por ejemplo, era muy común de que cuando ya la gente comenzó a hacer sus casitas ya más estructuradas, un poquito más sólidas, entre comillas, era normal de que, como eran pisos de tierra, era normal que de pronto debajo de la cama de algún vecino salieran frutas. ¿Cachai? De pronto había una sandía debajo de la cama, o tomate en la cocina. O sea, porque esto había sido un fondo. Claro. ¿Cachai? Entonces claro. se supone que eran tierras que se habían trabajado, qué sé yo, no sé, cosas así. Una vez se arrancó un toro, andaba un toro desbocado, y andaba todo el mundo detrás del toro, y el toro destrozaba las cosas. Y por ahí algunos compañeros, porque también andaban caballos, algunos montaron un caballo y con lazo laceando y imagínate esa situación, y un montón de niños gritando en torno a una situación que, claro, hoy día uno se ríe, pues, y claro. eran cosas bonitas, cosas... No, la historia del toro era, la historia del toro, yo creo que si alguien la puede contar en algún momento, es famoso, porque decían que la gente le da miedo cruzar desde lo que esto era Manuel Rodríguez, claro, hacia los sitios que estaban más adentro, porque efectivamente acá había un toro. Claro. Porque contaba nos contaban también otros entrevistados en algún momento que esto hacia lo que es la iglesia del 25 era una viña, claro, que era de los curas. Claro. Y que además todo esto acá sembraban choclos, claro, y que porotos. Y que aquí donde está la copa, al lado de allá, donde están en la venta de autos, al otro lado, justo en la copa blanca, había un subterráneo donde se juntaba la gente a armar la semilla, de crear los choclos, si contaban como, esa es como la historia antigua. Entonces uno cuando va viendo de que de alguna forma se van entrelazando las historias, cuando uno después ya ve un poquito lo que es la toma, porque tú en algún momento me hablaste que se hablaba que incluso hasta Jorge Guerra estuvo por acá. Claro, ping-pong. Claro, dentro de todas las anécdotas y el tipo de organización que se dio al campamento, ellos, para una Pascua vino ping-pong, estuvo acá con nosotros, con los niños jugando, y fue bonito porque además era un personaje muy conocido, además él tenía vinculación con la izquierda, entiendo que él era milista también. Tenía una vinculación muy fuerte con lo que era el proceso de construcción del poder popular. Pues. Claro. ¿Sí? La distribución, esta parte de aquí donde está la municipalidad, ¿qué es lo que había aquí de la municipalidad para allá? ¿Te acuerdas tú un poco? Bueno, eso, la verdad que era un sitio baldío. Y después cuando comenzaron a construir los departamentos, la tierra que sacaron ahí la iban dejando como en ese bandejón que es donde hoy día está la municipalidad. Desde acá desde lo que Avenida Osa, yo diría que hasta como Riquelme, bueno, llegaban todos estos cerros de tierra, qué sé yo. Entonces, de hecho, la gente del campamento puso ahí en Goicolea, yo me acuerdo, Goicolea con Avenida La Bandera, una guardería infantil. Ya. Y todo esto organizado por el MIR. O sea, ellos organizaban todo, tenían las ideas de poder
surtir todo lo que significaba, digamos, un buen vivir para la gente, desde un consultorio hasta una guardería infantil. Hoy día lo que es el DEM, que en algún momento fue la escuela 107, después pasó a ser la escuela 529, eso también es producto de la lucha de los pobladores de la 26 de enero. El consultorio de la bandera, que hoy día atiende la atención primaria, digamos, también es fruto de la lucha de los pobladores. Ahí originalmente había un retén de carabineros. Los pobladores van, se toman ese sitio, ese lugar, ese retén, para convertirlo después ahí hubieron heridos, hubieron gente que les sacaban los dientes. Fue una guerra campal. Miguelito, un poco, ¿cómo convivían los partidos políticos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MIR en esta toma? Bueno, yo diría que era... Bueno, con el tiempo yo ya fui razonando. En esa época como niño no cachaba mucho, digamos, nada. En el fondo era un niño. Pero después con el tiempo me fui enterando, bueno, ahí con todo el proceso de candidatura a Allende, también hubieron sus contradicciones. Yeah. Porque, bueno, para la gente que sabe, el MIR en algún minuto se definió como opositora a Allende, digamos, ellos no, pero en un principio no, pues. En un principio ellos vieron también con simpatía a Allende. De hecho hubo gente del MIR que formó parte del GAP, qué sé yo. Después ellos se retiran y la verdad que también hubieron fisuras entre el MIR y los partidos de Nuevo Popular en el campamento, digamos. Ahí hubieron posturas distintas en relación al proceso. Había gente del MIR que decía que, bueno, que Allende definitivamente era un ladrón más de turno, y gente de la Unidad Popular que decían que, bueno, que el proceso había que apoyarlo, que se veía bien esas contradicciones, digamos. Y eso es algo real, y que tampoco son cosas que se hablan mucho, ¿eh? Se hablan mucho, pero hubieron contradicciones, hubieron ahí mochas fuertes, firmes. Estaba el centro cultural en la casa de la compañera Raquel Silva. Ahí se hizo un centro cultural. Y hubo una asamblea en algún minuto para poder definir qué postura iba a tomar el campamento. O apoyaba la candidatura de Allende o no, o era oposición a Allende. Ya. Y ahí vino la pana mayor del MIR, también hubo discusiones políticas. Y bueno, y eso generó todo un conflicto que en algún minuto radicó en la instalación de lo que fue el campamento Ranquil. Un sector del MIR, un grupo, se sale de la 26 de enero y se van a alojar ahí, encabezados por Víctor Toro. Un poco, tú me contabas que es donde está la Chela ahora, por ahí, claro, por ese lugar ahí, más o menos. Ahí se instaló el campamento Ranquil. Y claro, ellos se instalan también producto de esta pugna interna que hubo política, digamos, que fue real, existió, pero de eso nadie tampoco habla mucho, digamos, claro. En la situación de que bueno, son cosas como también interpretar la historia. Miguelito, después de esto, ya cómo se vino un poco, bueno, ahí tuvieron algunos conflictos que finalmente se arreglaron y lograron apoyar a la campaña del presidente Allende en ese tiempo. Claro. Finalmente, ¿tú cómo viviste el proceso de los 1000 días de Allende, el gobierno de Allende? ¿Cómo se vivió acá? Mira, fue bonito porque al menos se veía la preocupación del conjunto de la sociedad y el Estado y el gobierno por los niños. O sea, hubo una muy especial preocupación y a todo nivel, pues, en cuanto al tema de salud, en cuanto al tema de la educación. Los profesores, si bien es cierto, traían toda esa escuela de los coscorrones, del patilleo, que te golpeaban los profes, era otra generación, pero ellos en su gran mayoría tenían una vinculación muy fuerte con lo que era el proceso de la Unidad Popular, y eso los transmitían a los niños, en el colegio, los mismos compañeros, dado el tipo de organización que se dio en el campamento, hubo una preocupación por los niños especialmente, una preocupación por el entorno. Me acuerdo, por ejemplo, de que
contrataron camiones tolvas para que la gente en algún minuto, los días domingos, fueran y botaran todos los cachureos, ¿cachai? Basura, todo, sacaban y echaban todos los camiones tolvas y después se los llevaban, no sé dónde, pero había, digamos, también una manera de organizarse, de una relación con el entorno. También, por ejemplo, hubo mucho de autogestionarse. Se armaban brigadas para ir, por ejemplo, a los valledores, qué sé yo, a buscar alimentos. Y ahí la gente de los valledores regalaba alimentos y llegaban acá y se preparaban, qué sé yo, pan amasado, todo eso era autogestión. Todo eso era autogestión. También el MIR con sus acciones armadas que también ellos hicieron, también era para poder construir, colaborar, digamos, con las Pascuas, con la alimentación para los pobladores. Entonces la verdad que era bien bonito porque en el fondo tú veías toda una comunidad organizada y en lucha, en pie de lucha, en pie de guerra, digamos, para poder defender los intereses y tener una mejor calidad de vida para las familias. Pues imagínate no tener dónde vivir, no tener dónde agarrarte, ¿cachai? Y que un grupo de dirigentes te inviten a participar de un proceso así, que en el comienzo tienes tu casa. Entonces, para gente que no tenía nada, y ver eso y con el tiempo darte cuenta de que al menos, bueno, de ahí venimos, por cargo. O sea, no, de ahí viene lo que es el alma un poco de la población lavandera, claro. El alma de este sector de Santiago. Miguelito, después el tema del golpe, ¿cómo se vio? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, el golpe de Estado acá fue duro, fue brutal, hubieron allanamientos, gente arrancó, tuvo que ingresar a la clandestinidad. Ya los dirigentes del MIRE tuvieron que desaparecer porque a ellos los encontraron y lo iban a asesinar. Entonces, claramente, nuestros mismos padres tuvieron que entrar en el proceso de clandestinidad. Entonces nosotros estuvimos solo un buen tiempo con mi mamá y mi hermano. Mi papá tuvo que esconderse. Él trabajaba en Madeco, el día del golpe le tocó estar ahí esperando las armas que nunca llegaron, ¿cachai? Entonces ahí se estuvo esperando hasta tarde, no llegaron y él se vino para acá. Nosotros en el día vimos en televisión cómo bombardeaban la moneda, como los vecinos, como mi mamá lloraban, qué sé yo, y desconsoladamente en términos de que, pucha, esto era terrible, pues. Cuando se informa de la muerte de Allende, ¿cachai? Entonces pasamos de vivir momentos muy felices y ver a nuestro entorno, a nuestros padres, a nuestros mayores, pasar desde un estado de mucha euforia, mucha felicidad y convicciones de lucha a estar callado, a no hablar ciertos temas de conversación, no hablarlo en el colegio, por ejemplo. Entonces, la verdad que y hay gente que pero siguió funcionando. O sea, por ejemplo, la señora Juanita Pino, que en paz descanse, ya falleció este año. Ella salía con sus hijas, que eran chiquititas, con mis papás, nosotros chicos, a panfletear y ellos andaban con un chal y panfleteaban, ¿cachai? Ese ya es un proceso de que cuando empieza la resistencia, sí, hasta claro, cuando se va el dictador, de alguna forma. Claro, ahí hubo gente que dio la pelea, dio la lucha. Hubo harta reunión en mi casa, mucha reunión, gente que llegaba en la noche. Entonces uno los miraba y pues escuchaba lo que hablaban, pero así todo el tiempo. O sea, desde que se fue Pinochet en adelante hay gente que no paró, ¿no? O sea, sobre todo la gente que quedó acá en Chile en el campamento, es un porcentaje muy importante, y sobre todo en la población lavandera, porque después lo que fue la 26 de enero se fusionó con la población lavandera. Entonces ya se conocían los dirigentes de izquierda, todo eso, y comenzó a haber, digamos, una coordinación mucho más amplia
en torno a lo que era la lucha contra la dictadura. Entonces ahí, por ejemplo, había harta reunión, la gente en general vivieron la militancia sin parar desde el golpe de Estado, pero entraron en clandestinidad y siguieron reuniéndose y organizándose de otra manera, que ya era la clandestinidad, digamos. Sí, claro. Es que yo creo que quien nos escucha o quien escucha estos relatos de la 26 de enero o de la historia de la población lavandera, no logra dimensionar de repente acá para resistir, porque teníamos lleno de militares esta zona, sí, claro. Helicópteros, claro. Permanentemente todas las veces que habían protestas, sí, claro. Después del año 85, del 84, cuando se empieza a hacer el rebrote, digamos, de la juventud, la nueva savia que vino un poco a enfrentar a la dictadura. Acá se hacían zanjas, o sea, para que claro. No pasaran las tanquetas, sí, claro, o sea, todo este sector era como un sector, sí. Era como un fuerte, sí, claro. La bandera en ese tiempo para el tema de la resistencia, sí, era como un ícono dentro de lo que era la región metropolitana. Claro. ¿Cómo se fue generando esa fuerza en contra de la dictadura militar en ese tiempo? Bueno, yo creo que fue gracias a la unidad, que hubo unidad, digamos, unidad en la acción. Y bueno, las primeras protestas, la gente salió a manifestar su descontento. Y las primeras marchas y concentraciones en el centro, que fue, digamos, como la antesala de las protestas, vinieron a entregarnos, digamos, cierta seguridad, creo yo. Y la oposición y sobre todo la izquierda fueron entendiendo que era necesario la unidad, digamos. Entonces, si bien es cierto, cada partido político tenía su manera de organizarse, tenía sus vinculaciones de la compartimentación, el trabajo de inteligencia y contrainteligencia se iba plasmando en el día a día, se fueron entregando orientación, instrucción y capacitación a la gente para poder sobrevivir, porque era una cuestión de vida o muerte, digamos. Claro, es que ahí habían dos cosas. Una era la resistencia en sí en contra de la dictadura, pero eso no era porque la gente quería resistirlo, claro. Era porque la gente, cuando se instala la dictadura militar, se instala también la necesidad, el hambre, sí, las claro. Ganas, sí, claro. O sea, aquí claro. se pasó hambre. Sí, claro. Entonces, un poco eso, de ahí viene la lucha, de unirse, de la solidaridad que se generó. Sí, claro. Sí, claro. Sí, no, fue bonito, dentro de todo lo duro. Romántico. Sí, fue, claro. Había lealtad, había seguridad entre las personas, compartimentación. Sí, claro, en otros tiempos, digamos, aun cuando fueron duros, pero también nos enseñó mucho. Yo creo que todos los que participamos dentro de ese proceso aprendimos mucho de las formas de construir, de las formas de hacer las cosas, el carácter que hay que darle a las cosas y la verdad que bueno, uno a esta altura no cambió, pues se quedó con lo que aprendió en esa época, se quedó con lo que aprendió producto de la experiencia de nuestros padres. Y por eso somos como somos, pues no podemos ser de otra manera, por eso que vivimos acá en la población lavandera y orgullosos de haber sido parte de algo tan importante y algo tan bonito como y que los sueños continúan, pues continúan las utopías de poder entregarle dignidad a nuestra gente, persiste y va a persistir en nosotros hasta que nos muramos, pues. Y eso vamos a tratar de al menos transmitirlo a nuestros hijos, nuestras hijas, para que también sean buenas personas, aporten a la sociedad desde una mirada de izquierda, digamos. Claro, un poco eso, la fraternidad, la amistad, la lucha, el compromiso y todas esas cosas que había en ese tiempo. Con el tiempo hoy día, durante la concertación y el tiempo que ya estamos viviendo hoy, se ha ido como perdiendo. Los jóvenes no conocen o no conocieron lo que se vivió realmente en época de dictadura y en época de lucha. Hoy día la verdad es que hay una suerte de una mirada del que querer hacer política desde el oportunismo, desde qué puedo ganar yo, y no preocuparse de qué es lo que yo le puedo ofrecer a
a mi comunidad, a mis vecinos. Claro. Eso, Miguelito, para ir terminando un poquito la entrevista, claro. Sí. Un mensaje, digamos, tuyo, acá en Radio San Ramón, para los auditores, desde tú como joven, que tuviste también un rol importante durante la lucha en contra de lo que fue la dictadura militar. Micrófono para usted, Miguelito, y nos vamos despidiendo. Bueno, un saludo. Ojalá que esta conversación les sirva un poquito de poder, no sé si reconstruir la historia, pero al menos de informarse, tal vez para poder ir retomando lo que es la memoria histórica de la construcción de esta población, de esta comuna, y tratar de estar siempre, no olvidar de dónde venimos, no olvidar nuestros orígenes y vincular a lo que son nuestros hijos y nuestras hijas, digamos, con esa historia, porque es muy importante no olvidar, porque los errores hay que enmendarlos. Si no eres capaz de decir en qué nos equivocamos y hacer también un balance de todo lo bueno y lo malo también, la historia se va a volver a repetir. Eso. Muchas gracias. Esto es Radio San Ramón y estamos terminando esta entrevista hoy día. Nos vemos en la próxima entrevista.